abogado y bueno, seguramente él nos ayuda a entender todas estas cuestiones que tienen que ver con el juicio de justicia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo va? Doctor Marcelo Arancibia, lo tengo en línea, pero poco a poco se va aproximando seguramente. A ver si nos encontramos con Marcelo. A ver, ¿me escucha Marcelo? Te escucho, Carlos. Bien, bien. ¿Me escuchaba Marcelo? No he escuchado la pregunta, pero sí te estoy escuchando ahora. No, que han detenido a Uribarri, que es el ex gobernador de Entre Ríos, y nos gustaría te escucho muy bajo. Nos gustaría que nos ayudes a entender esta detención, porque claro está, se estaba esperando que eso sucediera, porque está detenido por peculado, le han dado 8 años de prisión, fue también embajador de Israel, y bueno, siempre nos ponemos, digamos, nos gusta la democracia cuando funcionan estas cosas, cuando tenemos una república íntegra, como debe ser, ¿no? Claro, cuando los poderosos rinden cuenta frente a la justicia como un ciudadano más. La causa de Uribarri lleva muchos años, pero bueno, se le agotó todas las instancias y entiendo que por razón de edad debe cumplir la pena de 8 años por la cual fue oportunamente condenado por ese delito de peculado, que entiendo... A ver, se nos No, que Uribarri, el delito por el cual tiene que cumplir efectivamente la condena fue utilizar recursos de la provincia de Entre Ríos, del cual era gobernador, para fines políticos partidarios personales. Recordemos que Uribarri intentó ser candidato a presidente por el Partido Justicialista ya en el año 2015. Entonces, él malversó fondos de la provincia para instalarse políticamente a nivel nacional, cosa que uno supone y sospecha que es muy habitual en muchos dirigentes que se alzan con los recursos de su provincia o de la nación o del municipio para instalarse electoralmente y ver si tiene alguna chance electiva. Pero bueno, le salió muy mal, la justicia lo pescó, se lo condenó, él ha intentado, bueno, ejerciendo a través de su legítima defensa, evitar el cumplimiento efectivo de la condena, pero bueno, esta llegó y bueno, ha sido detenido y debe cumplir su condena. Creo que el otro que está pasando por una situación muy similar, muy parecida, es Jaime, cuya condena por la tragedia de Once quedó firme, y hace muy poco tiempo, creo que hace una semana o 2 semanas atrás, se lo citó de la Cámara de Ejecución para que se presentara y comenzara a completar el tiempo de privación de su libertad como la manera de cumplir la pena que se le ha impuesto. Claro, y por supuesto, uno viendo la crónica dice Uribarri estaba residiendo en Concordia, ahí fue a buscarlo, fue buscado por personal policial que lo detuvo y luego lo condujo a la Unidad Penal 1 de Paraná. Bueno, en las inmediaciones de su domicilio se podía observar una ambulancia. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Uribarri, que también fue condenado en la causa, será detenido, pero en Paraná, y luego lo trasladarán al mismo centro del penal. ¿Y por qué cuento esto? Porque se tiene que terminar definitivamente la corrupción si es que queremos que este país avance, porque si 5, 10, 15 o 20 o 100 o 500 tipos se llevan buena parte del PBI de la Argentina, estamos en horno, y esto viene desde la época de Menem. No empecemos a olvidarnos de las cosas que pasan en nuestro país, ¿no, Marcelo? Sí, no, la corrupción tiene bases históricas en la Argentina, y bueno, lo que no tenía correspondencia era con la intervención de la justicia y la imposición de estas penas. Creo que este es el dato que es un buen mensaje, ¿no?, para visualizar el buen funcionamiento de nuestras instituciones, que bueno, que por más que sean personajes poderosos,
que han ocupado cargos muy relevantes, como el caso Uribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Bueno, el propio sistema logra llevarlo a la justicia y aplicarle esta pena, que la tiene que cumplir ahora de manera efectiva, por lo menos hasta que cumpla 70 años y pida la domiciliaria. Yo creo que esto es lo rescatable, que a pesar de las crisis, a pesar económica, a pesar de las crisis institucionales, que por ahí nuestra justicia es cooptada, es controlada por el poder político de turno, bueno, llega el momento que estas cosas se pueden revertir, se pueden cambiar y se pueden obtener resultados como el que estamos viendo en Entre Ríos. Dice la crónica, y yo quiero compartirla contigo, Marcelo, que el fallo entendió que la instalación de un parador en la playa de la Perla de Mar del Plata en enero del 2015, la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la cumbre del Mercosur. Te escucho muy bajo, Carlos. ¿Perdón? Te escucho muy bajo. No realizada en Paraná en diciembre del 2014, y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña que Uribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación. También se apuntó contra el ex mandatario por un esquema de cartelización de publicidad en la vía pública en favor de las empresas que la justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera. Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means, sin haber cumplido con los requisitos formales para ello. Es decir, tengo el poder, hago lo que yo quiero, ¿no? Bueno, el que tenga memoria, allá para el 2014-2015, en la provincia de San Juan se llenó de publicidad de Uribarri. Esta es la causa que ha terminado en esta condena de cumplimiento efectivo, donde ya se le ha agotado todas las instancias revisoras. Esto es muy importante porque, bueno, hay una causa tramitándose de Cristina Fernández de Kirchner, que la Cámara de Casación Penal ha ratificado la condena del Tribunal Oral Penal de 6 años por malversación de fondos, mala inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, igual que Uribarri, van a tener la posibilidad de seguir apelando, discutiendo ese fallo. En el caso de Cristina, yendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que seguramente el recurso va a ser admitido formalmente y la Corte, en un tiempo, esperemos que sea prudencial, se expida respecto a ratificar o no la condena. Lo importante es que en estas instancias, cada vez que se va más arriba, ya cuando se llega a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya no se discuten los hechos están fijados, es decir, lo que llevó al Tribunal Oral Federal y después la Cámara de Casación Penal para condenar a Cristina, y lo mismo han hecho los tribunales inferiores de Entre Ríos para el caso de Uribarri, significa que los hechos han sido probados, de que ha habido malversación, peculado, que son delitos contra la administración pública, popularmente conocidos como delitos de corrupción. En la Corte Suprema lo que se va a discutir son cuestiones más de índole constitucional, es decir, si se ha violado la defensa en juicio, el debido proceso, si la sentencia ha sido arbitraria, si se ha aplicado erróneamente una ley que no se debía haber aplicado, pero lo que no se va a discutir son los hechos están. Y esto con Uribarri ya había sido fijado por la instancia inferior. Lo que ha dicho el máximo tribunal en Entre Ríos es que no se ha violado su debida defensa y el debido proceso. Y esto es importante porque el kirchnerismo, y seguramente Uribarri, y mucha gente, o la gran mayoría de los que son llevados a la justicia por corrupción, dicen que son actos de persecución política, el famoso lawfare.
donde la justicia y la prensa se ponen de acuerdo para desplazar de la política a los dirigentes populares. Esto es una falacia, esto es una mentira. Para llegar a esta instancia que confirme el fallo de Uribarri han tenido que pasar muchos jueces, muchos tribunales, muchos fiscales. Él ha tenido todas las posibilidades de aportar pruebas o de desmerecer las pruebas de la acusación y bueno, se ha llegado a una conclusión. El fallo se tiene que respetar, se tiene que cumplir y la sociedad debe tener un aprendizaje importante, y es decir que en una democracia, por más poderoso que eso, está sometido a la justicia como cualquier hijo de vecino, y esto me parece para mí que lo relevante. Estamos hablando con Marcelo Arancibia, él es abogado, es el hombre que también tuvo el feliz momento que pasó como profesional conduciendo el foro de abogados, y le quiero comentar también que algo que viene entre comillas, el inicio de la reconstrucción, el video que publicó Javier Milei a un año del balotaje, que lo consagró el presidente. El jefe de Estado utilizó sus redes para recordar la segunda vuelta electoral de 2023, donde se impuso al entonces candidato y ministro de Economía, Sergio Massa. Está bien, se puede recordar esto, no hay ningún problema, pero lo importante es seguir haciendo, o sea, hacer bien las cosas para que el país no se derrumbe, ¿no? Sí, yo creo que el oficialismo tiene todo el derecho de celebrar el año de su victoria electoral. Lo importante es que las cosas las haga bien y evite el mayor sufrimiento posible a un pueblo que hace muchos años que viene de caída tras caída. Y debe ponerle atención a cuestiones como las que han sucedido en la provincia de Buenos Aires con este grupo de libertarios, no solamente ya con una estética, sino también con un discurso sumamente violento, fascista, muy peligroso, que insta a la violencia, a las mismas prácticas que uno repudiaba del kirchnerismo. Esperemos que el presidente no promueva. Yo soy escéptico, porque me parece que él le encanta esa dirigencia provocadora, que insulta, que menosprecia, que destrata y en definitiva no hay ninguna sociedad en este mundo que haya salido adelante solamente con recetas económicas. Son recetas económicas y también la calidad institucional de tu democracia o tu república, y esto me parece que es lo más flojo que tiene este gobierno nacional, que por su batalla cultural lamentablemente es muy probable que termine tirando todo el avance económico por la borda, y eso sería muy triste porque Argentina no tiene margen para más fracasos. Claro que no. Ya no se aguanta más. Además, creo que siempre decimos, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado y naturalmente siempre la variable de ajuste son los jubilados y pensionados, por un lado, la pobreza en general, la indigencia, es decir, todas aquellas cosas que no las digo yo, la dice el INDEC, y el INDEC creo que es inapelable muchas de las cosas, y naturalmente eso nos tiene que preocupar a todos. Yo creo que básicamente este gobierno tiene que salir a trabajar violentamente, porque ya por ahí se dice, ya termina el cepo, y bueno, por ahí también se dice, no logra la cantidad de dólares, digamos, y naturalmente eso es la clave, cuando finalmente todo el mundo sabe que si no tenés dólares, además el blanqueo ha dado 20 mil millones de dólares, muy bien, todo está perfecto, pero al parecer lo lleva a Milei a la necesidad de hablar con Georgieva, porque claro está, el Fondo Monetario Internacional en su conjunto no come vidrio, ¿no? Está sabiendo lo que pasa en la Argentina. Sí, ellos quieren cobrar su acreencia. Mirá, en Argentina todo es precario, todo está atado con alambre, nadie puede cantar victoria por anticipado. A mí me preocupa mucho el clima político que se está generando en el país entre dos falsos opuestos, Cristina y Milei, porque creo que ambos son expresiones de corrientes mundiales que están generando preocupación en la paz y en la armonía de la comunidad internacional.
uno por derecha y el otro por izquierda. Así que, bueno, esperemos que las cosas vayan bien y que por cuestiones ideológicas no se pueda arreglar los problemas que tiene la Argentina. Por ejemplo, el tema de la pobreza, hay un gran debate. Está claro que no se genera crecimiento si vos no instalás la economía privada, pero la igualdad de la distribución de la renta no la hace el mercado. Al contrario, el mercado lo que provoca es una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, y lo que nosotros necesitamos desesperadamente es sacar a millones y millones de argentinos de la pobreza y la indigencia, y ahí necesitamos un Estado presente, no en los términos que lo planteaba Cristina, Alberto, Massa, sino con una muy buena educación, con una muy buena salud pública, con seguridad, con saneamiento, con respeto de los derechos de las personas, etcétera. Claro. Y se vuelve a debatir, Marcelo, en diputados, el proyecto que tanto preocupa a la CGT, porque ahí se impulsa la eliminación, que se elimine la reelección perpetua de los sindicalistas, algo que sería muy saludable y democrático, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que sea democratización de las instituciones intermedias, como son los sindicatos, bienvenido sea. Nosotros tenemos que, después de 40 años de democracia, avanzar y dejar de lado el modelo musuloniano que Perón le dio a los sindicatos para el control político del Estado. Esto no le sirve a la democracia argentina, no le sirve a los trabajadores, y esperemos que esto lo podamos lograr pronto. Claro que sí. Bueno, y tocaste así al pasar el tema de la seguridad que hace falta. Bueno, acá en San Juan hubo 2 renuncias, una con más intensidad que otra. La primera fue la del abogado Henry Peralta, que tuvo 15 días en el CFI en San Juan. Y la otra es la que recientemente conocemos como el secretario de Seguridad, con un contexto que al menos nos debe preocupar, en el sentido de que por ahí apareció, vos lo tocaste el día pasado, con respecto a lo que pasó en 25 de mayo. Creo que esto tiene que lograrse naturalmente, la erradicación de esto, porque por ese camino muchas provincias, y especialmente Rosario, tuvo que sostener lo insostenible que es el narcotráfico, y eso sigue, y no hay forma de pararlo, ¿no? Bueno, en el caso de Henry Peralta no le dieron tiempo ni de acomodarse, y la verdad, una lástima, porque Henry hubiese sido un gran funcionario en esta gestión de gobierno. Después, bueno, con el caso de Gustavo Sánchez, la verdad que hay muy poca información de por qué su despido, ¿no?, del gobierno provincial. Lo que sí llama la atención es este hecho de que no haya sido una salida del gobierno producto, por ejemplo, bueno, de una renuncia por razones personales o por haber cumplido un ciclo, sino el hecho de que lo echaron, desafectaron. Sería bueno para la sociedad conocer esos detalles, porque también yo a Gustavo Sánchez lo conozco, me parece una excelente persona, una persona que estaba preparado, en condiciones para ocupar el cargo que ostentaba. Así que bueno, esperemos tener más claridad en los próximos días. Bueno, y ya directamente me meto en la candidatura de Martín Zuleta, en esto que te ha tocado vos en algún momento presidir el foro, pero ahora se trata de designaciones que tienen que ver con la integración, si no me recuerdo mal, es el Consejo de la Magistratura. El Jurado de Enjuiciamiento. El Jurado de Enjuiciamiento, perdón. Es la institución que la Constitución prevé para someter a juicio a los magistrados y a ciertos funcionarios del Ejecutivo, no del Ejecutivo, sino de órganos extrapoder, como el Tribunal de Cuentas. Y a los jueces, salvo la Corte Suprema, la Corte de Justicia, que están sometidos al juicio político en la Cámara de Diputados. Es una elección muy importante, esto lo ordena la Constitución a los abogados nos da la posibilidad de integrarlo con 2 de los 5 representantes, no son representantes del foro, sino de la abogacía. Y esta elección tiene una cuestión muy importante para saber si realmente, por lo menos la comunidad de abogados, hemos cambiado o no
en estos últimos años, en el sentido de que la política se te meta en todos los órganos, desde un club de barrio hasta el jurado de enjuiciamiento o el foro de abogados, para controlarlo. Nuestra propuesta, con Martín Zuleta a la cabeza, es para, bueno, devolverle esa representación a la abogacía, y no que pase lo que vino pasando durante la época del justicialismo, que esos cargos se los quedaba o los manejaba el oficialismo provincial para intereses propios. Esto es lo que nosotros, bueno, intentamos evitar. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo electoral con los amigos de Abogados en Acción, que es la agrupación, digamos, que representa el oficialismo provincial. Yo creo que ellos se equivocan, están cometiendo el mismo error que hacía la agrupación de abogados justicialistas cuando, bueno, tomaban el control del foro o de estas instituciones para ponerlas al servicio de los intereses del gobierno provincial. Esperemos que el abogado vaya a votar y confíe en la abogacía independiente el ocupar estos cargos, que, insisto, son cargos que son muy importantes, y a las instituciones hay que ayudarlas, y se las ayuda acompañándolas para mantener su independencia y no ponerla a disposición de los gobiernos de turno ni a los partidos políticos. Claro, claro que sí. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, el agradecido soy yo, como siempre. Un abrazo. Ahí estaba con nosotros el doctor Marcelo Arancibia, abogado sanjuanino, fue presidente del foro, fue concejal en el municipio de la capital, mandato cumplido. En esto hay que señalarlo, siempre nos gusta preguntarle, es un ciudadano sanjuanino, un profesional del derecho, que siempre está muy actualizado de los distintos temas, y creo que esto siempre nos ayuda a entender, y a nuestros oyentes también, muchas de las cosas que suceden en la provincia de San Juan, el país y el mundo. Hacemos una pausa